Nos vamos a ir al primer ejemplo que está ahí. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Este es el ejemplo típico de Doppler. Típico, retípico. Entonces, se aproxima una fuente sonora, ¿sí? Esa fuente sonora, pues, es la... Hay una persona que está ahí, el miquito que está ahí escuchando, entonces escucha cómo se acerca el tren, después el tren pasa frente a él y después cruza o sigue derecho. Entonces, muchachos, aquí vamos a tener dos tipos, o mejor dicho, tres tipos de frecuencias, ¿sí? Acá vamos a tener tres frecuencias. Tres frecuencias. Vamos a tener una frecuencia que está antes, acá está el oyente, acá está el oyente. Esta es una frecuencia aparente, aparente. Cuando el tren esté frente al oyente, hace la frecuencia real. Y cuando el tren pase, va a haber otra frecuencia aparente. Entonces les estaba diciendo, cuando viene el tren, el oyente que está aquí percibe esta frecuencia. Es una frecuencia aparente, es decir, no es una frecuencia real. Es algo que percibe su oído, pero que no es real. Luego aquí, cuando está enfrente, ¿sí? El oyente percibe la frecuencia real que está produciendo el tren. Después el tren pasa y nuevamente el oyente percibe una frecuencia aparente. ¿Qué quiere decir esta vaina de aparente? Que nuestro oído está percibiendo una frecuencia que se alteró. Algo la alteró. ¿Y qué es lo que la altera? En este caso la está alterando la velocidad que tiene el tren. Entonces la velocidad altera la frecuencia y por eso nosotros, que somos los oyentes, vamos a percibir frecuencias diferentes a la real. ¿Ok? De eso trata efecto Doppler. Entonces en este ejemplo, primero puedo decir yo que vamos a clasificarlo para poderlo hacer. Está dividido en dos partes. Primera parte. Primera parte. ¿Qué ocurre aquí? La fuente se aproxima. Eso es lo que ocurre en la primera parte. La fuente se aproxima. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Vamos a buscar ahí dentro de sus fórmulas cuál es la fórmula para cuando la fuente se aproxima. Entonces, como yo ya ahí está hecho el ejercicio y no quiero que se nos vaya la clase en esto, la fórmula cuando la fuente se aproxima es esta. F' igual velocidad sobre velocidad menos velocidad de la fuente por frecuencia original. SO es la frecuencia original, es decir, la frecuencia que produce realmente la fuente. Entonces, en la fórmula yo a ustedes les tengo unas explicaciones, les explico qué, por qué, ¿sí? Entonces, si analizamos esto, este denominador hay una resta, ¿cierto? Si usted, por ejemplo, tiene el número 5 y lo divide en 5, le da 1. Si tiene el número 5 y lo divide en 4, le da más de 1, ¿cierto? Le da 1,25 si no estoy mal. Si tiene el 5 y lo divide en 2, le da 2,5. O sea, ¿qué estoy diciendo yo? Que cuando el divisor sea más pequeño, ahí dice en la guía, el cociente, es decir, la respuesta de una división va a dar más grande. Entonces, con esta fórmula me estoy dando cuenta que, como estoy restando acá la velocidad de la fuente, la frecuencia que yo voy a percibir va a ser mayor que la frecuencia real. Entonces, ahí ya meto valores. El ejercicio dice la velocidad del sonido. En este caso, voy a sacar datos. Frecuencia original es 350 Hz. Velocidad de la fuente, o sea, velocidad del tren, es de 20 metros sobre segundo. Y velocidad del sonido, 340 metros. Esa velocidad del sonido, recuerden que vamos a estar jugando con ella constantemente, ¿no? Si yo doy temperatura, pues lo más lógico es que ustedes tengan que hallar la velocidad del sonido, que en efecto en varios ejercicios de la guía así lo pide. Entonces la frecuencia aparente o la frecuencia que yo percibo será 340
sobre 340 menos 20 por la frecuencia original, que es 350. Listo, muchachos. Ahí ya está hecha la operación en la guía, lo estamos revisando y explicándolo, ¿no? Esto da 371,8 Hz. Entonces, estamos siendo coherentes, ¿no? Cuando la fuente se aproxima, o sea, cuando la fuente se acerca al oyente, yo voy a recibir, o voy a percibir, más bien, perdón, voy a percibir una frecuencia mayor a la frecuencia original. ¿Y por qué ocurre eso? Entonces, ¿por qué está pasando? Resulta que en la guía, yo les mostraba a ustedes por ahí un dibujito, espera, lo busco, acá está perfecto, que resulta y pasa que las ondas sonoras, las ondas que nos están llegando, se están acumulando. Miren esta imagen que está ahí puesta. Dense en cuenta que frente a la patrulla, las ondas están como más pegadas. Si lo analizan, están como juntas, están como si las hubieran comprimido, como cuando uno comprime un resorte. Y después del carro, hacia la parte de atrás, están separadas. Es decir, que cuando la fuente se acerca, hace que se comprima el aire que está frente a la fuente. Y recuerden que nuestro sonido, que es una onda mecánica, se va a ver alterada, afectada por esa compresión del aire. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. El sonido se está comprimiendo en la parte delantera del tren, en este caso, y nos empiezan a llegar ondas de más alta frecuencia que las ondas originales. Ahora resulta que el tren pasa, ¿no? Entonces nos vamos a una segunda parte. Ahora, ¿qué ocurre? La fuente se aleja, ¿ok? Entonces ahora la fuente se está yendo. Si la fuente se está yendo, será esta misma fórmula, pero abajo sumo. ¿Y por qué sumo? Pues porque como se va, yo voy a percibir frecuencias más bajas. Mira, la misma formulita, lo único que cambié es que cuando se acerca resta, cuando se aleja suma, ¿no? Ahí veo que el BF, que es la velocidad de la fuente. Metemos valores nuevamente, 340 sobre 340 más 20. ¿Qué le va a pasar acá al divisor? El divisor va a aumentar, y si el divisor aumenta, pues la respuesta va a ser menos. O sea, el cociente va a ser menos. Lo mismo, ahí ya lo tengo resuelto. Nuevamente le digo, estamos analizando este ejercicio. ¿Qué es lo que se hizo ahí? ¿Qué pasó ahí? Este nos da 330,5 Hz. Nos damos cuenta, mira, frecuencia real, 350. Estamos de acuerdo. Se aproximaba el tren. Cuando el tren se aproximaba, percibí una frecuencia aparente de 371,8. En el momento que está acá enfrente, que el tren pasó enfrente del oyente, él percibe estos, los reales. Cuando el tren pasa, ahora estoy percibiendo 330. ¿Qué sería una onda? O mejor dicho, serían un tipo de sonido más grave, o sea, más grueso, lo que le decimos bajos a una canción o cuestiones así. No, ahí la idea es esta. Viene el barco. El barco hace sonar sus cornetas. Y aquí está el puerto. Supongamos que en este puerto pues hay una pared. Este es el puerto. Este es el puerto. Entonces, ¿qué ocurre? Que las ondas llegan, ¿sí? En el momento que llegan, pues producen lo que nosotros llamamos eco. O sea, es un reflejo. Entonces las ondas después se regresan. ¿Ok? Entonces lo que vamos a buscar, o lo que vamos a encontrar, será la frecuencia que percibe el marinero que está en el barco.
¿Ok? Eso es lo que vamos a buscar en este ejercicio. Bueno, ahí sume dice que quedan 10 minutos, en 10 minutos hacemos esto. Entonces, muchachos, este ejercicio son dos ejercicios en uno. Una parte es cuando el barco manda su señal, es decir, el barco manda su sonido. El puerto, vamos a suponer que es un oyente. Vamos a imaginar que aquí hay alguien. Vamos a imaginarlo. O sea, la pared del puerto es el oyente. ¿Listo? Quiere decir que la pared del puerto va a percibir una frecuencia. Y esa frecuencia que ella percibe es la que va a rebotar. Profe, ¿por qué no es la misma frecuencia que mandó el barco? Porque es que el barco se está acercando. Y si el barco se está moviendo, ¿sí? Va a haber una alteración en esa frecuencia. Entonces, aquí vamos a tener una primera parte. La primera parte, ¿cuál es? La fuente se aproxima. La fuente se aproxima. Esa sería la primera parte. Entonces, de acuerdo a los datos que me da el ejercicio, lo primero que necesito que saquemos es velocidad del sonido. Es lo primero. Dice que en una fría y oscura noche tenemos temperatura. Entonces, recuerden la fórmula del sonido afectado por temperatura, 331 más 0,6 T. Esa la vimos en la habilidad anterior. Entonces tendríamos 331 más 0,6 por la temperatura que es 12, ¿no? Esto nos dará 0,6 por 12, creo que es 2. Sí, ¿no? No, perdón, esto es 6 sobre 10. ¿Cuánto es eso, muchachos? Tenga la calculadora ahí a la mano. Profe, a 338.2. 338,2 metros sobre segundo. Listo, ya tenemos la velocidad del sonido. Ahora dice que la fuente se aproxima. Entonces ustedes se van a buscar ahí en sus fórmulas, que están todas toditas. ¿Cuáles son las fórmulas de la parte 3? Dice, no, perdón, parte 3 no, parte 2. Fuente en movimiento y oyente en reposo. Entonces, la fórmula sería F' igual a velocidad del sonido sobre velocidad del sonido menos velocidad de la fuente por la frecuencia original. Entonces, velocidad del sonido, 338,2 sobre 338,2 menos velocidad de la fuente. Resulta que el ejercicio dice que el barco viene a 30 nudos. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que convertir nudos a metros sobre segundo. Entonces dice que un nudo es igual a 0,514 metros sobre segundo. Entonces 30 nudos, regla de 3, ¿no? La aprendieron en primaria. O sea, es una simple multiplicación. 0,514 por 30, ¿cuánto da eso? 15,42. ¿Cuánto? 15,42. No te escucho bien. 15,42. Perfecto. Metros sobre segundo. O sea que ese es el que va aquí. Listo. Se me fue. Por la frecuencia del silbato del buque, 300 Hz. Al favor, me colaboran, hacen esta resta, hacen la división. Ojo, ¿no? Primero la resta. Después dividen lo que quede por 300. Me dan la mano para que lo acabemos. ¿Cuánto dio? ¿Profesor es por 300? Sí, señora, porque esa es la frecuencia del buque, del silbato del buque. 300 Hz. Hola, Niki. Hola. Buenos Creo días. que a 5.000. No, mucho. 5.706, ¿no? No, muchísimo. 314,3. ¿Cuánto? 314,33. 314,3 Hz. Y ahí volvemos a lo mismo, muchachos. ¿Es lógico? Sí, es lógico. Si la fuente se aproxima a mí, que soy el oyente, yo voy a recibir una frecuencia más alta que la frecuencia original. Eso lo vimos ahorita con el ejercicio del tren. Miren cuánto es la frecuencia del buque, 300 Hz.
¿Qué frecuencia está percibiendo la pared del muelle? 314. Listo. Si se corta la transmisión, por favor, vuelve e ingresan de una vez para terminar el ejercicio. Parte 2. Parte 2. Ahora, ¿qué ocurre en la parte 2, muchachos? Acá está el muro del muelle. Acá viene el barco, otra vez. Y ahora el muro del muelle actúa como si él fuera la fuente. Ahora él me está regresando la onda sonora. Me la está regresando así, me está diciendo, mire, la frecuencia ahora es 314,3. Entonces cuéntenme, ¿en qué caso estamos? ¿Quién se mueve ahora? ¿Se mueve la fuente o se mueve el oyente? Los escucho. El oyente. El oyente, sí señor, porque ahora esta pared que está quieta es la que está mandando la señal. Y la fuente, perdón, y el oyente, que sería el marinero que está en el barco, se está acercando a esa fuente. ¿Me he hecho entender, muchachos? ¿Sí? ¿Está claro? Profe, o sea, los 314,3 de la Es la primera, nueva frecuencia. Sí. pero eso sería De los tres. del barco a la pared. No, de la pared al barco. Ah, ok. O sea, son más Pero bien eso como lo- los que vendría recibiendo realmente la pared. Sí, la pared percibe 314. La pared percibe eso. Y como eso es lo que ella percibe, eso es lo que ella devuelve. O sea, recuerda que la onda llega, ¿sí? Se O sea, percibe cuando la onda 314 y se devuelve. Profe, o sea, cuando la onda llega a la pared son 314,3, ¿verdad? Sí, Y eso es lo señor. que se va a devolver. Exacto, eso es lo que se va a devolver. Profesor, ok. una Entonces, pregunta. Un eco, pregunte. o sea, el eco siempre va a ser mayor a la frecuencia que se envía. El eco va a ser, depende porque si la fuente se está alejando, entonces el eco va a ser menor. Y eso precisamente, muchachos, es lo que utilizan los murciélagos y lo que utilizan los delfines. Por ejemplo, un murciélago cazando se acerca a la presa, él manda su chillido, ¿sí? Y si la frecuencia que regresa a su oído es mayor, quiere decir que la presa se acerca hacia él. Pero si la frecuencia que le llega es menor, quiere decir que la presa se está alejando. Así Eso es es que lo de funciona. localización, ¿no? Sí, señora, esa es la misma ecolocalización. Eso es un sistema que la naturaleza sencillamente lo sorprende a uno porque es demasiado complejo. O sea, No no, sé. eso es otro cuento, señor. Entonces, muchachos, ahora esta fuente es la que nos está enviando la señal y nosotros somos el oyente que nos estamos acercando. Entonces, tenemos que buscar la fórmula. Busquen ahí en sus guías, el oyente se aproxima. Busquen dónde está el oyente se aproxima. F' igual B más B sub 0 sobre B por F sub 0. ¿Listo? Entonces, la velocidad sigue siendo la misma velocidad del sonido que ya la teníamos por acá atrás. 338,2. 338,2 más. Les decía que ahora la pared del muelle oficia como si fuera la fuente. Y el observador, o mejor dicho, el oyente, que es la personita que está acá, ¿cierto? Acá tenemos al marinero, que es el que escucha lo que está reflejando la pared, que no es otra cosa que el eco. Esto viene siendo un eco. Entonces, ahora vemos, la velocidad del sonido sigue siendo la misma. La velocidad del oyente sería la velocidad del barco. La tenemos acá, no, acá, 15,42. Pues aquí iría 15,42 sobre la velocidad del sonido, sobre la velocidad del sonido que es 338,2 por la frecuencia original. En este caso, la frecuencia que está transmitiendo o la frecuencia de fuente sería la que sale de la pared, que es esta, 314,3. Por favor, los que tienen ahí calculadora, me colaboran con esta operación, hacen la suma, después lo dividen en esto. 328,6. 328,6 Hz. Entonces, muchachos, comparemos esa frecuencia con la frecuencia original del silbato.
Miren, ¿dónde anda? Esta era la frecuencia original del barco, 300 Hz. Miren ahora lo que llegó a la pared. Llegaron 314. La pared la rebota. Y ahora miren lo que regresó al barco. Regresó una frecuencia de 328,6. O sea que gráficamente, así como voy a ponerle un gráfico, la frecuencia original era esta, perdón. La frecuencia original era esta. Llega a la pared. Y cuando se devuelve, es una frecuencia mayor. Quiere decir que en el mismo espacio hay una mayor cantidad de ondas.